Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo iniciando un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre con ustedes aquí en esta sección tan especial de la vida y obra de autores. Y como lo prometido es deuda, cada martes estaré compartiendo con ustedes algunos textos, pero sobre todo biografía de esos autores que han estado ahí en la historia de la literatura, marcando como siempre estos momentos tan importantes. El día de hoy nos va a tocar hablar porque es el mes del amor, es el mes de estar compartiendo estos sentimientos que pueden ser un poco románticos, melosos, pero que también nos llevan a historias bastante densas como la que voy a compartirles el día de hoy. María Antonieta Rivas Mercado, pero antes déjenme compartir en todas mis redes para que todos estemos conectados. Ustedes díganme qué están haciendo un martes en la tarde a las 5 o 4 de la tarde hora México. ¿Ustedes qué están haciendo? Yo pues compartiendo con ustedes los mejores textos. ¿Qué creen? Que tuve unos problemitas por ahí en rastrear, así que el día de hoy solo les voy a compartir un texto que encontré, una carta que encontré de María Antonieta Rivas Mercado, y me voy a dedicar más a poder compartir con ustedes los elementos de su vida que le hicieron tan importante, no solo para la historia de México, sino también a nivel internacional. Fue una destacada escritora, miembro de Los Contemporáneos, pero ya abordaremos un poquito más. Mientras tanto voy a compartir rápidamente. Díganme ustedes qué tal, ya se están acoplando a este mes amoroso, qué tal están pasando con esto del pues nuevo año. Ya estamos en febrero y las cosas parece que ya poco a poco se están componiendo. ¿Qué tal la pasaron en el San Valentín, en la fecha de los amorosos, del amor? ¿Qué es lo que opinan ustedes del amor? Platíquenme por aquí con los escritores mexicanos independientes. Tuvimos una presentación de libro justamente en este tema, hablando del amor, para que revisen en los videos anteriores de esta página. Y también yo estuve realizando algunas cápsulas por si quieren revisar en mi página personal, Michelle Librarte Gaitán, ahí me van a poder encontrar, donde abordo un poquito sobre el amor contemporáneo, cómo es que lo vivimos hoy día. Y bueno, ya a punto de compartir ahora para que todos estemos en la misma sintonía. Voy a arrancar con esta carta que escribe Antonieta Rivas Mercado a uno de los enamorados que le podría decir fue causante de sus disgustos amorosos. Estoy refiriéndome, por supuesto, al pintor de época, Manuel Rodríguez Lozano, a quien le escribe esta carta de amor que dice así. Se las voy a compartir y después vamos a abordar un poquito, como siempre, de la vida de estos personajes. Manuel, le escribo ya que usted así me lo indicó. No quiero que imagine desamor u olvido. ¿Qué más quisiera yo? ¿Quiere usted, a sabiendas, echarme a perder algo de lo mejor que aún traigo conmigo? Tampoco vale mi cariño para usted, que desea necesitar arraigados afectos, que como sembrador está lanzado amarga semilla. Hubiera sido mejor irme, si es mejor el engaño. Siento agudamente que en estos momentos descansar para usted es descansar de mí, que la ausencia solo reza conmigo. ¿Qué no daría por quererlo hoy? Comprendo que mi comprensión solo agudiza mi sensibilidad. Mucho debo haberlo ofendido, o muy poco debe haberme querido. Y sí, si insisto en hablar en términos de cariño, es que todo lo otro, el mundo de estimación y dejamiento, el frío existir de mis sentimientos sin devenir cálido, me hostiliza. Es usted injusto, es usted cruel. ¿Vale tan poco mi cariño? ¿Valgo poco yo, Manuel, que no puede salvarme usted de la amargura? ¿Quisiera usted que yo también llegue a no atreverme a dar fuerza a que me hayan negado? Llevaba una flor en el alma. Dígame, ¿qué quiere usted hacer de mí? ¿Valía la pena rescatarme cuando iba a la deriva? Si iba a ser para esto, será necio y romántico, pero verídico. Si usted me deja seguir el camino sola, me iré a restreñar en el silencio.
tiene usted mi vida entre sus manos. Nada quiero porque quiero todo. No me aguzan el corazón. Si en usted he puesto mi fe y mi amor, si soy toda quietud y paz y paciencia y ternura, si mi hondura es usted quien me la da, no ciegue la obra buena, llévame consigo. Este año, en la crisis mala estuve a su lado. No me envenene negándome ese derecho. Es ahora cuando el amigo tiene derecho al amigo. ¿Qué quiere usted hacer de mí? Antonieta. Lamentablemente encontré muy pocos textos. La idea también de estas sintonizaciones, de estos capítulos, es que ustedes puedan encontrar los textos de estos autores en la web, en internet. Sin embargo, a mí me costó un poco de trabajo localizar las obras completas, pero sin embargo hay bastantes materiales que ustedes pueden adquirir y darse por ahí unas escapadas. Yo la primera vez que escuché de esta autora y la razón por la que me animé el día de hoy a hacer una cápsula justamente de ella en este mes de los enamorados es que me puse a pensar, nadie mejor como Antonieta para vivir el amor hasta las últimas consecuencias. Una mujer que, como les digo, no solo tiene esa gran historia de amor bastante trágica, por cierto, ya que es una de las, bueno, es la primera persona que se suicida en la Notre Dame de París, cosa que hasta la fecha la misma iglesia no ha podido reconocer. Es decir, si ustedes llegan y preguntan dónde fue que se suicidó esta protagonista, esta autora Antonieta Rivas Mercado, les van a contestar que ahí jamás se ha suicidado nadie. Sin embargo, esta es la historia de esta increíble escritora que ha sido muy poco reconocida, no solo en nuestro país, sino a nivel universal, ya que estuvo en unas circunstancias políticas bastante interesantes que pues le absorbieron básicamente toda su carrera literaria. Sin embargo, destaca muchísimo en el ámbito de la teatro, de la literatura y les voy a platicar, por supuesto, de la política. Antonieta Rivas Mercado es una chica de la nueva era. Ella nace un 28 de abril del año de 1900. Si ustedes se sitúan históricamente en México, en esa época, ya que ella nace en la colonia Roma, es donde vive en una de las casas en Monterrey. Ella crece ahí con su padre y sus dos hermanos. Ella es una de las hermanas mayores. Antonieta Rivas Mercado es hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Se dice que ella fue su hija favorita y es por eso que le puse incluso el mismo nombre, Antonieta, de Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado, ¿quién es este arquitecto y por qué es que es tan importante y que fue fundamental para la historia de este personaje? Pues nada más y nada menos que el arquitecto encargado de realizar el monumento a la independencia en lo que podemos conseguir, bueno, lo que la mayoría de la gente ubica como el Ángel de la Independencia. Es el arquitecto que hace este monumento, que en realidad es una victoria aliada, que es a lo que se refiere este monumento. Sin embargo, la mayoría de la gente lo ubica bien por el Ángel de la Independencia. Así que, como ustedes pueden verlo, es un arquitecto de la época del Porfiriato, tan importante, tan destacado, bastante adinerado, cabe mencionar, que el mismo Porfirio Díaz pasaba grandes veladas en la casa de los Rivas Mercado. Estos personajes se la pasaban en tertulias entre intelectuales, escritores, músicos, poetas y un ambiente de otros, o por supuesto otros arquitectos. Porfirio Díaz, como les digo, mismo iba a la casa de los Rivas Mercado a las presentaciones de teatro y de música, conciertos que ahí se practicaban de manera cotidiana. Así que Antonieta Rivas Mercado desde muy chiquita estuvo en un apogeo cultural y artístico que muchos envidiamos, ya que desde muy pequeña le tocó estar empapada de grandes autores.
mismo, por ejemplo, Alfonso Reyes fue uno de sus maestros, Samuel Ramos, uno de sus compañeros. Ya verán una historia bastante interesante. Ella, pues desde muy pequeña, por ejemplo, a los 10 años, le toca vivir la revolución. Y a diferencia de otras familias que deciden migrar en este acontecimiento para no sufrir, pues lo que se vivía en la época de la revolución, es decir, las pérdidas económicas, las pérdidas materiales y sobre todo, pues el peligro de sus vidas, de las familias acomodadas en la Ciudad de México. Ella es de las pocas familias acomodadas que se mantiene en el país una vez que estalla la revolución. Eso le va a abrir un panorama, aunque recuerden que en esa época y en todas básicamente, la burguesía siempre está viviendo en esta fantasía rosa donde pues el mundo es completamente diferente, ya que ellos viven su realidad aburguesada y su papá, siendo uno de los más adinerados del país, pues estaba como si nada. Antonieta estaba viviendo como si nada. En esta misma época, a tan solo 17 años de edad, conoce al quien sería su primer marido, que bueno, pues el primer ahí, como les decía, del amor tiene que ver mucho este personaje. Su primer marido, que también es por aquí es que se ve de repente, su primer marido es un estadounidense que ayuda, que participa en la revolución. Él se viene con esta misión y 10 años mayor a ella, porque sí, tenía 10 años más, le pide matrimonio. Estoy hablando de Albert Blair, que es su primer marido con el que tendría su hijo. Un año después, es decir, en 1918, a los 18 años, se casa con él y un año después tiene a su hijo. Sin embargo, comienzan los problemas matrimoniales, ya que ella es una mujer de mundo que conoce no solo el español, el latín, el griego, el alemán, el francés, el inglés, los domina también y conoce, como les decía, está tan empapada del ambiente cultural y artístico, intelectual, que pues ya tiene, además de que su padre la formó y la fortaleció de manera intelectual para que fuera una mujer de mundo, al estar en contacto con este militar, bueno, que participa en la revolución, Albert Blake, bastante acomodado, ya que él era dueño de las lomas de Chapultepec, de esas residencias, y entonces pues bastante dinero en esa época que le estaba tocando y sin embargo ella no es feliz. Ella se da cuenta viviendo en el norte que no es feliz en ese matrimonio y se viene su primer desilusión amorosa, cosa que la va a hacer llegar de nuevo a casa de su padre en la Ciudad de México, donde pues pasaría ya bastantes años de su vida ahí protegida por su familia. Más o menos en este periodo pues ella obviamente decide regresar para pues terminar con su educación, ya que en 1900, como les decía, 23 ya se empieza a separar de esta persona, regresa con su padre y en 1925 viajan a Europa. En este viaje a Europa descubre también un ambiente posguerra en Francia, principalmente, que sería fuente de inspiración para ella, para retomar todos estos elementos artísticos, teatrales, todo el can-can y todo el desbordamiento cultural y artístico que existía, ya que se estaba librando, ¿no?, por esta etapa posguerra, donde, si recuerdan, pues fue el boom del arte, el boom del teatro en una época donde se estaban librando pues nuevos valores y la gente lo que quería era divertirse y entrar pues en este ambiente. Sin embargo, en México, todavía bastante tradicionalista, varios años después regresa a México, después de estar viajando por toda Europa con su padre cae gravemente enfermo. Algo que también quiero decir es que su madre, sus padres se divorcian, ya que su madre se fuga a Europa con uno de sus amantes y entonces es por eso que Antonieta pues está a cargo de su padre al igual que sus otros hermanos. Sus hermanos tendrían por ahí pues una relación bastante compleja, pues su hermano Mario principalmente y Alicia, que serían su contraparte, mientras Alicia era bastante femenina y buscaba emparejarse, casarse y hacer la vida como en esa época se dictaba, María Antonieta era una de las precursoras del feminismo, ya que ella nunca deseó esa vida. Ella deseaba
estudiar, volverse una de las referentes de la literatura de la época, cosa que hizo con bastante esmero. Una vez que regresa, preocupada por terminar su formación, se inscribe a la Normal, donde conocería personajes bastante interesantes, entre ellos José Vasconcelos, que en esa época pues únicamente se vieron así como de compañeritos, pero la historia los regresará tiempo después y ya les platicaré de eso. Pero en esa época, en la prepa, conoce a Alfonso Reyes, a Pedro Enrique Sureña, Salvador Novo, Jorge Cuesta, y con ellos forma Villaurrutia. También conoce a Gilberto Owen, a, bueno, muchísimas personas que formarían con ella en esas inquietudes lo que sería el primer teatro contemporáneo de vanguardia en México. En esa época, el Teatro de Ulises. Fundan esta compañía donde empiezan a hacer sus representaciones. Ella le escribe de hecho a Alfonso Reyes diciéndole que van a utilizar una de sus obras para estas representaciones, y ella misma también se lanza intentando representar, porque ella también, como les digo, es bastante teatral. Ella está experimentando siempre con diferentes artes, sobre todo la literatura y la dramaturgia. Entonces ella trata de hacer una adaptación por ahí, bueno, que saca esto del grupo Ulises. Lanzan también una revista, además de este movimiento teatral, también surge una revista del grupo Ulises, y pues forma parte de estos grandes movimientos de arte mexicano. Además, ella en esa época, al conocer a todos, también, como les digo, conoce al pintor Manuel Rodríguez Lozano, del cual pues queda ahí prendada de él, y comienza este mecenaje. Ella se vuelve mecenas prácticamente de grandes intelectuales, de grandes escritores. Básicamente la mitad de los escritores que participan en el movimiento de los contemporáneos son financiados, mecenados por este personaje, por María Antonieta Rivas Mercado, que derrochaba su herencia en un legado cultural, en el arte, en todo lo que tendría que ver con esta escena cultural y artística que estaba surgiendo en el país en los años 20, ¿no? Que estamos hablando de los años del año 26, 27, 28 y 29, que es cuando empieza también con las campañas políticas. Ella desde muy joven empieza a involucrarse. Ya con estos, imagínense nada más estar en una revista al nivel de estos personajes, de Salvador Novo, de Jorge Cuesta, poder escribir, de Gorostiza también, participar con ellos. Ella también, después de este movimiento de que hace del grupo Ulises, forma parte, es la única mujer, de hecho, que escribe en el movimiento de escritores de los contemporáneos. En estos contemporáneos, ahí ella ya será una de las principales promotoras de esta revista de los contemporáneos, de todo este movimiento, donde participa también con uno de los personajes que ya toqué anteriormente, Jaime Torres Bodet, que es también increíble, de esa época de escritores mexicanos, burócratas. Ella también trabaja en Secretaría de Educación una temporada, da clases de artes en la UNAM. Ella es invitada justamente, funda también la Orquesta Sinfónica Mexicana a través del patronato de la orquesta. Ella es fundadora y mecenas de esta Orquesta Sinfónica, y también es invitada por, bueno, que esta orquesta se funda en 1928 y es dirigida por Carlos Chávez. Y después también ella se relaciona, incluso es maestra en esta época que está dando clases. La UNAM todavía no era una institución como la que conocemos ahora, pero estaba dirigida, su rector era Castro Leal, Antonio Castro Leal. Le invita a dar clases a la universidad, cosa que ella acepta con bastante gusto. Estando ahí, intenta montar la versión de Los de Abajo en 1929 y la representaría nada más 9 veces, cuando es cancelada por pues lo que se estaba dando políticamente en ese momento, pues el gobierno de Elías Calles. Recuerden que en esa época se estaba llevando a cabo un proceso bastante interesante. Primero estaba la revolución en auge y se empiezan a calmar las aguas, y es cuando Obregón toma la iniciativa, cuando junta al secretario de Educación Pública para que empiece a reunir a los intelectuales, a los artistas de la época para formar un proyecto educativo, cosa
que él va a hacer y realizan esta reunión para un nuevo proyecto de nación. ¿En donde creen? En mi ciudad, Toluca la Bella. Toluca es sede de esta reunión donde Vasconcelos invita a varios intelectuales, Alfonso Reyes, a Samuel Ramos, que Samuel Ramos a su vez en esa reunión estuvo el doctor Atl, estuvo... ¿quién más estuvo por ahí? Carlos Pellicer, y Samuel Ramos justamente le presenta en esa reunión, que dicen ya habían compartido educación en la normal, sin embargo le presenta a José Vasconcelos. José Vasconcelos está envuelto en un proyecto político y ella queda completamente prendada de él. A pesar de que ya tenía este romance con el pintor, que además siempre se presumió que Manuel Rodríguez Lozano era homosexual. De hecho, Manuel Rodríguez Lozano se casa con otra de los personajes importantes, de las mujeres que representaron esta época en el arte, la efervescencia intelectual, Anahui Olin, que se casa, que después termina con el doctor Atl, ya que al casarse con Manuel Rodríguez Lozano se sospecha que la encuentra ahí en un romance pasional con otro hombre, cosa que la decepciona completamente, se separan y después María Antonieta cae así redondita también a los encantos de este Manuel y empieza una relación que ustedes tienen que leer para adentrarse en las cartas a Manuel Rodríguez Lozano, escrito por María Antonieta Rivas Mercado, ya que ahí se ve no solo la pasión que tenía, sino toda esa yo digo que es una mujer cegada, para que vean que el amor pasional, el amor desbordado no siempre lo es todo. Como dice aquí, ¿qué es lo que quieres tú de mí? Tal vez me quisiste muy poco, comenta este personaje, ya que nunca se sintió correspondida. Manuel siempre le contestaba, a pesar de que desbordaba sus emociones en las cartas, él siempre le respondía como qué bueno que sientas eso por mí, cosas muy neutrales, pero nada menso, ya que él aprovechó esta situación, este enamoramiento que María Antonieta tenía con él, para hacer a su padre uno de los albaceas de toda la distribución de la asociación que ella tenía. Ella desbordaba su herencia en mecenazgo y, como decía, era una gran promotora artística, una gestora cultural que promovía no solo el teatro, la pintura, la literatura, absolutamente la música, y este personaje hizo que su papá, Manuel Rodríguez Lozano, hizo que su papá fuera uno de los administradores de la fortuna de María Antonieta. Imagínense qué tan cegada la tenía, que él firmaba cheques a su nombre. Es decir, él podía firmar y hacer pagos a nombre de María Antonieta. Tanta confianza le tenía. Sin embargo, por ahí, como todas las historias de amor, cuando no son recíprocas, pues hubo algunas cosas medio feas. Una de ellas, y la más comentada, es que Manuel Rodríguez Lozano la traicionó una vez que ya ella se encontraba con Vasconcelos, ya que antes, como les decía, su papá, al ser arquitecto y al ser uno de los más prestigiosos, se dice que antes se acostumbraba que a muchas de las obras, al no tener el dinero suficiente para pagar, se pagaba con propiedades. Entonces, el señor tenía como propiedad nada más y nada menos que la iglesia Todo San Jerónimo, ahí en el centro de la Ciudad de México, incluyendo la casa, el claustro de Sor Juana. En esa época también, cuando fallece su padre, pues ella queda completamente de albacea y heredera principal. Ella es la que administra esa fortuna que, como les digo, derrocha completamente en cuestiones de arte y cultura. Ella es muy, muy, muy generosa en ese sentido. En esta época que les digo que su hermana Alicia hereda la casa de la familia, que ahorita se encuentra, como les decía, en la colonia Guerrero, hereda esta casa y sin embargo Antonieta le dice, bueno, tú heredaste la casa, yo voy a heredar todo lo que se encuentra adentro. Entonces un día llega con camiones y vacían por completo cuadros, alfombras, todo, muebles, todo lo que había en la casa lo lleva a una bodega, que en este caso sería la bodega de San Jerónimo, lo que hoy conocemos como el claustro de Sor Juana, que en ese entonces le pertenecía a María Antonieta Rivas Mercado. María Antonieta Rivas Mercado incluso tenía el plan de estructurar ahí su casa.
Ella quería hacer ahí su casa para poder vivir cómodamente en el centro de la ciudad. Si ustedes ven, esa es una estructura de la Ciudad de México, el templo de San Jerónimo. Pero resulta, como les digo, no todo en el amor son miel sobre hojuelas, y menos cuando no es correspondido. Cuenta la leyenda, como yo siempre les cuento por ahí los mitos y leyendas de estos personajes tan controversiales, cuenta la leyenda que un día le hablan, ella ya está en Estados Unidos, y le habla a la hermana muy preocupada, le dice, oye Antonieta, ¿qué crees? Que quería sacar unos candelabros que tenía mi papá para la fiesta de carnaval que vamos a hacer, y resulta que una vez que abro la bodega no hay nada. No hay nada. Se robaron todo. Pero ¿cómo que se robaron todo? ¿Quién se pudo haber robado todo? En el claustro de Sor Juana, donde venía todo, cuadros y de todo, todo lo que tenían en la casa estaba en esa bodega, y de pronto no había ni un alfiler. ¿Qué es lo que había pasado? Por ahí le comentaron, y a través de historias y de anécdotas de algunos estudiosos de esta vida, por ejemplo Taide, que nos dice que realmente los responsables de que se haya quitado todo de este robo fue nada más y nada menos que Manuel y su padre. Ambos vaciaron, dice que incluso entraron con llave normal, camiones normales, como si nada, quitados de la pena, vaciaron toda la bodega y le robaron absolutamente todo. Por ahí cuenta la leyenda que uno de los cuadros de Diego Rivera, porque Diego Rivera y Frida Kahlo eran amiguísimos de Antonieta Rivas Mercado. De hecho, Antonieta iba por él mientras hacía los frescos de estos grandes murales que ahora conocemos. Ella lo recogía y se daban sus vueltas. Incluso le pidió a su primera esposa que le hiciera unos retratos, ya que Diego Rivera se negaba a mandarle dinero. Imagínense qué relación tenía ella con los artistas, con los intelectuales de la época, que hasta el mismo Diego Rivera le regaló cuadros a su padre, que después se encontraron en la Lagunilla, porque seguramente este pintor se dedicó a vender prácticamente todas las cosas que había saqueado. Ella, siendo consciente de que él mismo le había robado, es decir, la persona que tanto amaba, a la que le entregó tanta confianza, decidió pedirle, rogarle a su familia que por favor no los denunciaran. Y así es como nadie supo ya dónde quedó la bolita, qué pasó con todas esas cosas que fueron saqueadas. Sin embargo, ella misma en alguna de sus cartas reconoce que fue Manuel Rodríguez Lozano quien cometió ese acto acompañado de su papá, cosas que ya entre familia también después se confiesan. Imagínense nada más darle toda tu confianza, todo tu amor a una persona que únicamente está aprovechando eso para abusar de ti. Eso fue lo que le sucedió a María Antonieta, por eso les digo, una historia bastante trágica. En estos arrebatos, como le digo, en las cartas de amor, en las cartas que le escribe a Manuel, en una le comenta, ¿sabes qué? Ya me cansé de esperarte, yo sé, y intentando hacer que responda, le dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir con Vasconcelos, creo que él sí me entiende, él sí me ama, él sí me procura, sobre todo con él sí puedo terminar este amor carnal físico que necesito, ya que con el otro estaba viviendo una especie de amor, pues, más espiritual, más lejano, ¿no? Ya que él nunca le correspondió físicamente, cosa que Vasconcelos sí. Sin embargo, no podemos olvidar que José Vasconcelos estaba casado, ya estaba casado con una pianista y de hecho ya hasta familia, cosa que a él le va a afectar bastante en esta relación con María Antonieta, ya que María Antonieta no solo es mucho más joven que él, sino que él ya tiene una vida que no quiere deshacer y que además no quiere faltar a esa responsabilidad estando con ella, así que para él es mucho más fácil pues tenerla de enamorada. ¿Y por qué la tiene de enamorada durante este periodo? Porque María Antonieta, una vez que conoce a Vasconcelos en Toluca, mi ciudad natal, una vez que se enamoran aquí, ella se involucra de lleno al proyecto político. Vasconcelos quiere la gobernatura de Oaxaca y se lanza con todo. Ya ha terminado esta misión. Ha convocado a los intelectuales de la época porque él quiere promover la educación, el arte y la transformación humanista en todo México. María Antonieta Rivas Mercado junto con
José Vasconcelos, que por ahí José Vasconcelos es bastante criticado por la revista El Timón, que se dice que fue financiada por los nazis, el gobierno alemán de esa época, y que incluso él hacía propaganda pro nazismo, cosa que va a tener, le va a causar bastantes retractores en todo lo largo de la historia. Actualmente también es bastante criticado por eso. Sin embargo, no podemos olvidar que fue uno de los personajes importantes que fincó la Secretaría de Educación Educativa, la Secretaría de Educación, con propósitos, como decía, mesiánicos. Él intentaba que la población saliera de esta ignorancia, de este letargo, y que se pusiera a nivel del occidente. Tal vez por ahí sus ideas son un poco equivocadas y por ahí se queda en un eurocentrismo, y que tenemos que entender cada que abordemos un autor, antes de decir es que él era y puso y es que ella se dejó o cosas así, tenemos que analizar el contexto. Eso llamamos la hermenéutica, lo que está sucediendo alrededor, en la época, qué se pensaba, qué estaba sucediendo, quiénes estaban haciendo, y la realidad que esa época para México y para Latinoamérica y para el mundo era bastante complicada, no solo por las guerras, sino también por pues justamente esta situación que traía en México, particularmente con la revolución, que hacía que la mayoría de las personas fueran analfabetas. Es tan importante los discursos de Vasconcelos en esa época, porque inspira generaciones como López Mateos, que también fue alumno, por ahí estuvo de alumno de Antonieta Rivas Mercado. Entonces imagínense, son estos personajes políticos que se ven inspirados de otros personajes. Jaime Torres Bodet, que también fue secretario de Educación Pública, pero Vasconcelos junto con Antonieta Rivas Mercado fueron los primeros en impulsar la primera, digamos, un primer manual de educación en lenguas indígenas. A pesar de que se decía que estaba en contra del indígena, no, fue de los primeros en reconocer la importancia de la educación de las comunidades indígenas y de sus lenguas. Aunque el proyecto de nación de la época, que es más como un proyecto de varias personas, para mí, que en esa época justo Álvaro Obregón muy inteligentemente ocupó la mano de Vasconcelos para fincar, gracias a los muralistas, gracias a los intelectuales y a todas estas personas que ayudaron a construir los imaginarios colectivos, que ayudaron a que justamente esta época se posicionara como el México que conocemos, como la nación. Era muy importante fincar este proyecto y pues bueno, participa Antonieta Rivas Mercado, se apasiona con la política. Ella es una fiel creyente de la democracia y sobre todo que ha estado envuelta en estos movimientos de revolución, de libertad de Francia, de Europa, de todas estas corrientes. Ella apoya no solo con todo su amor, con toda su disposición a Vasconcelos, es una de las acompañantes principales de toda la campaña. Cuando Vasconcelos intenta ser gobernador de Oaxaca, pues le ponen el pie y pues un fraude electoral le impide llegar a ese puesto y se va con su primer exilio, regresa después, años más tarde, y se lanza en su proyecto para presidente, ya como un ave súper empoderado y al lado de María Antonieta, pero nada tonto, porque María Antonieta también sería la principal financiadora de este proyecto. Toda su herencia se la gastó en la campaña para presidencia de Vasconcelos, aunque por ahí tienen un problema, porque uno de los principales oradores de la campaña de Vasconcelos es asesinado a plena luz del día. En ese momento, les decía, es muy importante tomar el contexto histórico, ya que en México se estaba viviendo lo que se hace llamar el maximato, que es cuando Plutarco Elías Calles hace todo una especie de plan maestro para posicionar pues lo que hoy llamaríamos el Partido Revolución Institucional, es decir, el PRI. Se establece con Plutarco, que es un asesino que comienza el legado de lo que es la actual, bueno, hasta hace poco, la dictadura de nuestro país, ya que en esta época, como les decía, Álvaro Obregón es asesinado. También dicen que es uno de... bueno, todo el mundo se mata con todo el mundo, pero lo último que pasa es que Álvaro Obregón es asesinado
y que Plutarco Elías Calles, bueno, convoca también a un presidente interino mientras se acomodan las cosas, y justamente Vasconcelos, al saber todo esto, todo el legado que tiene, cómo es la forma en la que se está posicionando como presidente de la República, pues sin más ni menos se avienta en 1928, que les digo que es cuando empieza su campaña con María Antonieta Rivas Mercado. Ahí se lanzan y, como les digo, uno de los principales oradores también por Elías Calles es asesinado, que en ese que es Pascual, Emilio Portes Gil es el que toma el cargo temporalmente, y después Pascual Ortiz Rubio, que es traído justamente por esa característica que tiene, que es bastante, pues, dirían tibio por ahí. Entonces, mientras está todo este ambiente político bastante tenso en el país, Vasconcelos se lanza y María Antonieta lo respalda con todo su amor y con todo su dinero, principalmente, a lo que Vasconcelos, pues no, nadie le dan pan que llore. Él dice, claro que sí, de aquí soy, aquí me gusta esta mujer, y cae también enamorado de ella. Cuando asesinan en 1929 a uno de los líderes vasconcelistas, María Antonieta sabe que van por ella, que la siguiente va a ser ella, y ella, asustada porque es una mujer que tiene un hijo y que no siente ese respaldo, huye a Nueva York. Ella huye a Nueva York en octubre del 99 buscando refugio. Sin embargo, allá, a pesar de que dice que ya se va a olvidar de esos temas políticos, comienza a hacer propaganda vasconcelista de la mano y forma otro círculo, porque ella es una mujer de mundo, es una mujer con muchas relaciones públicas, con mucho dinero. Entonces le permite relacionarse con personajes en Nueva York como Gabriel García Maroto, Gilberto Owen, con el que ya había compartido en el grupo Ulises, con Federico García Lorca, que conoce allá. Federico García Lorca se vuelve uno de sus más grandes amigos, con el que estaría compartiendo bastantes textos. De hecho, ella traduce también alguna de las obras de este personaje. Se lleva una amistad con los más grandes de la literatura, con los más grandes intelectuales de la época, y ella está ahí. El 17 de noviembre se anuncia como ganador, como les decía, a Pascual Ortiz Rubio. Ella todavía las elecciones, fíjense lo que eran los fraudes en ese momento, que ella, estando en Estados Unidos, se da cuenta de que había sido un fraude, ya que las elecciones en México todavía no terminaban. Todavía no da, o sea, el PRI inicia la historia del PRI con un fraude electoral que es hacia Vasconcelos. Y todavía ni siquiera se había terminado el proceso electoral en México, y Estados Unidos ya estaba anunciando al ganador como presidente de la República cuando le arrebatan. Eso le hace que, pues, Vasconcelos también, ya sin dinero, ahora sí que sin dinero y sin amor, a la cárcel lo llevan preso por andar de vacilón, y prácticamente no le queda otra opción más que el exilio, lo mismo que ella. Allá se encuentran ellos en Estados Unidos, se reúnen en Estados Unidos, y ella en 1930 nuevamente hace la puesta en escena de Los de Abajo, allá, en unas temporadas por allá. También cuando ella es joven, que les digo, a los 19 años, ella se va a estudiar y a vivir a Europa. Ella es una excelente bailarina. De hecho, cuenta la leyenda también que un día va a audicionar a una academia de ballet, ya que ella desde pequeña practica este arte, y el director le dice que por favor se quede en su compañía porque quiere educarla, cosa que su padre pues se niega rotundamente. O sea que pudimos haber perdido a este gran personaje, este mecenas, que México le debe muchísimo a María Antonieta. Gracias a ella se impulsa el teatro, se impulsa las artes escénicas, se impulsa todo lo que es las revistas de los círculos literarios, y pues gran parte incluso de los movimientos, como les digo, la orquesta sinfónica, la música. Bueno, esta mujer hacía de todo, era un personaje fundamental, y le debemos mucho del legado artístico a ella. Así que si ustedes tienen dinero por ahí que les sobren los bolsillos, sigan el ejemplo de María Antonieta y comiencen a hacer mecenaje de sus artistas locales favoritos, porque seguramente por ahí puede llegar una historia como la de ella. Les decía también que les estaba contando, pues, que de repente ella
le pide el divorcio por fin a Albert Blair porque ya no quiere estar con él. Y pues ella muy decepcionada también de que pues Vasconcelos, una vez que ella se empieza a quedar sin dinero porque ya se gastó todo en la campaña, pues ya Vasconcelos dice, bueno, pues no puedo estar contigo, yo en realidad tengo compromisos maritales por otro lado y nos vamos, adiós. Entonces ella se va y ella sumamente deprimida, decepcionada, ya con el divorcio ahí, le dan, empieza a hacer los trámites y cuando le dicen el divorcio, ok, te voy a hacer el divorcio, pero como te la has pasado viviendo del tingo al tango, eres una mujer de mundo que sale por aquí, por allá, que siempre está en la boca de todos y que no se comporta como una mujer de sociedad de la época debe comportarse, pues tú no mereces tener al hijo. Y el padre, es decir, Albert Blair, la amenaza con la patria potestad, es decir, que ella perdería la patria potestad de su hijo, cosa que definitivamente marca una diferencia en ella, ya que a partir de ahí viene lo que es la decadencia de este personaje. Es una mujer empoderada, segura de sí misma, una mujer que ha formado parte de los círculos más importantes de escritores e intelectuales de su época, siendo de las pocas mujeres que destacaron en esas épocas, que tenía una formación que ni siquiera los hombres de la época podían darse, que verdaderamente invirtió y apostó por la cultura y el arte de nuestro país, que es abatida por unas decepciones amorosas. ¿Y por qué? Porque su marido le dice no vas a tener, y en este ambiente ella se fuga con su hijo, se fuga con su hijo a Europa, a Londres primero, está en Londres una temporada, después de ahí pasa a París y de ella decide que se va a quedar en Bordeaux porque ahí estudió su padre y ahí es donde también mete a su hijo a que estudie con ella. Allá llega, ella tiene un abogado que está siguiendo este proceso con su hijo y la traiciona también. Ella sufre bastantes traiciones de bastantes hombres, pero porque es bastante entregada. Ella sufre la traición de su abogado que se alía con su marido y su hermano Mario también, que ya dicen esta mujer está mal, está loca, ya perdió los estribos, no se está comportando como los principios morales, éticos y de todas las etiquetas de nuestra época nos dicen. Entonces hay que ponerle un freno a esta mujer, ya por favor, estaciónate, Antonieta, tienes que poner orden a tu vida, no te puedes escapar así nada más. Y además es perseguida por el gobierno de Elías Calles, o sea, tiene por ahí bastantes problemas acumulados, la mujer ya no sabe ni a dónde ir, ya no sabe qué hacer, la familia le empieza a ahogar económicamente y le dicen que perdió toda su fortuna, que ya no tienen nada de dinero, que quedaron en bancarrota y le empiezan a cortar el dinero estando ella en Bordeaux. Ella ya se encuentra de tenerlo todo, de estar en un mundo, pero eso sí, no por tenerlo todo quiere decir que vivió toda su vida en este mundo rosa. Ella lo tuvo todo, sin embargo, también al vivir este proceso de campaña en la revolución le abrió mucho el mundo. Después de la revolución, el haber vivido en México durante la revolución, después que viaja a Francia, regresa a México y cuando participa con Vasconcelos en este proyecto de nación, cuando participa como funcionaria de Secretaría de Educación Pública, se abre un mundo. Se abre un mundo más allá de la realidad burguesa. Se da cuenta de la realidad en la que está viviendo la mayoría de la población mexicana, la pobreza extrema y la desigualdad, cosa que a ella, para ese temperamento tan dramático que tiene, pues también le afecta. Ella, después de haberlo tenido todo, la familia la ahorca en gastos, la única que la apoya es su madre, pero todos los demás la empiezan a encasillar. Su abogado la traiciona, su hermano la traiciona, el hermano tal vez no la traiciona con ese deseo de lastimarla, pero sí como ella era la albacea y la encargada de la herencia y se estaba gastando todo el dinero de toda la familia en campañas y en artistitas, pues era algo que no le parecía a la familia, sobre todo a los hermanos que dependían de ella para ese dinero. Y al cortarle el dinero y decirle, ¿sabes qué? Se acabó, ella se lo cree completamente
y cae en una profunda depresión de la cual le será imposible, lamentablemente, imposible salir. Hace poco se cumplieron 90 años, es decir, por eso es que también quise presentar a este personaje. El 11 de febrero de 1931 se cumple, bueno, que apenas este 11 de febrero pasado se cumplieron los 90 años de su aniversario de luctuoso. El 11 de febrero de 1931, cansada ya de todo, escribe en su carta, en su diario, y le escribe, más bien le hace una llamada al cónsul que en esa época estaba ahí en Francia, uno de sus amigos, Arturo Pani, le dice, le cuenta todas las cosas que le están pasando, todas sus tragedias, y él le contesta, no sé qué te platicaron, pero pues tú no estás en bancarrota, o sea, ve a arreglar tus asuntos porque tu familia tiene dinero, no están en bancarrota y no te pueden quitar el hijo así, ¿no? O sea, no he sabido yo en todos los casos que pase eso. Entonces ve a arreglar tus asuntos, llega Vasconcelos con ella, también se reúne con ella en París y le dice lo mismo, tú no estás pobre, hasta con las puras joyas que tienes para vivir de aquí en adelante, ve y arregla tus asuntos, le da dinero para que se vaya a México, para pagar los boletos de regreso a México, para que ella arregle todos sus asuntos y puedan estar tranquilos. Y su amigo Arturo Pani le comenta lo mismo, que no tenga miedo a enfrentarse, que no va a pasar nada y que pues arregle lo que tenga que arreglar. Cuando, bueno, en Navidad les digo, ella pasa por una etapa de pobreza bastante severa donde no tiene dinero para absolutamente nada. De hecho, hay otra anécdota, como les digo, de esas que cuenta la leyenda, que en Navidad María Antonieta Rivas Mercado acude con el editor de Vasconcelos para pedirle dinero para poder pagarle la cena y comprarle un tren a su hijo. Y como les digo, de leyendas, cuenta la leyenda que el editor le dijo, ay, pues esta mujer, ¿cómo es posible que estando en la pobreza esté pensando en comprarle un trenecito a su hijo? Imagínense nada más, ¿no? Qué importante personaje y que en realidad tan importante símbolo, ¿no? Que poder comprar un trenecito, una mujer que lo tuvo todo, una mujer que no solo lo tuvo todo y que siempre tuvo dinero a manos llenas, sino que además lo compartió. Y que fue una de las principales forjadoras del arte porque impulsó mucho gracias a todos estos mecenazgos y patrocinios y aportaciones que ella realizó. Y cuando ella no tenía dinero, lo único que le preocupaba era poderle comprar un trenecito a su hijo. En esta desesperación que ella sufre como mujer, abandonada por todos los hombres que ha amado, por su primer marido, que fue una decepción completa amorosa, por su segundo amor, que fue Rodríguez Lozano, que fue un abusivo, que incluso le robó varias veces. Después con Vasconcelos, que también se acercó a ella por su fortuna, que únicamente estaba financiando su campaña y que una vez que terminó la campaña, terminó el amor prácticamente y que nunca le pudo dar, a pesar de que sí ya tuvo esta conexión física, nunca se desenamoró de Manuel Rodríguez Lozano y nunca pudo amar como ella quería a Vasconcelos, ni que él amara igual, o sea que siempre estuvo en esta desdicha amorosa. Muy deprimida, después de que ya le dijeron que hay opciones, ella ya no ve la salida de nada, ella ya está perdida, ya se encuentra derrotada y escribe en sus diarios que se va a ir a suicidar a la iglesia de Notre Dame, que va a entrar a la capilla, del lado derecho hay una cruz negra y ahí es donde me voy a disparar en el corazón. Pero no solo lo escribe en su diario, lo escribe y lo publica prácticamente en todos lados. Se lo escribe en una carta a Vasconcelos, se lo escribe en una carta a su amigo Arturo Pani, y no solo se los escribe en su diario y demás, escribe una carta a ella para dejarla ahí en Notre Dame, y también le llama unas horas antes a Arturo Pani diciéndole que se va a ir a suicidar, así de buenas tardes, ¿cómo estás? Yo también estoy muy bien, nada más te platico que me voy a ir a suicidar ahorita, ahí frente al Cristo, me voy a disparar en el corazón con la pistola de Vasconcelos. Y dicho y hecho, es exactamente lo que hace, utiliza la pistola que siempre carga Vasconcelos, ya que Vasconcelos tiene esa pistola como símbolo de la revolución, la lleva y se dispara con toda la intención de dispararse en el corazón. Sin embargo,
no llega a darse en el corazón, sino a perforarse uno de los pulmones, cosa que no la hará que se muera de inmediato, sino que pase una temporada en el hospital, en el Hotel Dieu, que está enfrente de Notre Dame. Está este hotel, que sería el Hotel de Dios, el Hospital de Dios. Ahí pasa unos días y fallece después de unos días, ya que se perfora el pulmón de este disparo. Bueno, pues definitivamente, si ustedes van a la Notre Dame o si ustedes investigan acerca de esta historia, podrán notar que justo donde está este lugar donde ella escribe que se suicida, como les digo, nadie les va a decir que sí fue ahí. Si ustedes le preguntan, si llegan a París alguna vez y le preguntan a alguien en la Notre Dame, ¿dónde se suicidó María Antonieta?, les van a decir que ahí nadie se ha suicidado. De hecho, después de hacerlo, tuvieron que hacer todo un ritual para pues limpiar, ¿no?, esa impureza, ese acto impuro que había cometido ella para la iglesia, ¿no?, como un sacrilegio. Ella, bueno, les digo, muere días después y escribe que manden a su hijo con su padre, ya que él lo va a atender como necesita. La familia no pudo, de hecho la hermana pide que se creme a María Antonieta, porque por ahí hay un mito. Si ustedes investigan un poquito eso, les decía que si ustedes preguntan les van a decir que no, pero van a ver en el lugar donde se suicidó una Virgen de Guadalupe, porque dicen que también ella llevaba una Virgen de Guadalupe en el momento de suicidarse y que fue lastimada con la bala, y que pues México, la Virgen de Guadalupe con el mosaico que se encuentra en esa ala está ahí, ya que México, justo por haber cometido, que haya sido una mexicana quien cometió este acto, pues en compensación, digamos que México les donó o les regaló esta imagen, ¿no?, como para santificar un poquito toda esta escena. Por lo mismo, y como ella fue bastante allegada a la campaña de Vasconcelos, Plutarco Elías Calles hizo todo lo posible porque no se trajera, porque no pudieran traerse el cuerpo de María Antonieta. La hermana intentó que las autoridades francesas la cremaran para poder traérsela en cenizas. Sin embargo, en esa época se negaron a hacerlo las autoridades y lo que hicieron fue enterrarla. Pero no fue tan fácil para la familia poder traerla, porque se dice de María Antonieta que la abandonaron, que una de las promotoras más importantes de México, como ya les he repetido mucho la admiración que hay hacia esta mujer, lo importante que fue esta mujer, y lamentablemente lo poco mencionada en la historia de nuestro país, lo poco reconocida en el ámbito literario, tan poco reconocida que si nosotros googleamos y buscamos poemas o textos o sus cartas, no va a ser tan fácil encontrarlas en internet. Hay una película también, si ustedes quieren verla. Bueno, yo les decía que entra así. Ella termina en la fosa común. Después de que intentaron traérsela a México, ya sea cremada, una vez que la enterraron, traérsela a México para que estuviera aquí, el gobierno de Plutarco Elías Calles se niega, ya que consideran que podría considerársele como una mártir del vasconcelismo, cosa que sí resultó así. Sin embargo, por eso es que ella no y su familia no pudieron hacer mucho para que estuviera en México. Y después, lamentablemente, por los procesos que se dieron históricos, ella la quitan del panteón y termina en una fosa común. Ya han hecho intentos por recuperar, sobre todo su nuera, que escribió un libro sobre ella, que también les recomiendo. Es una novela biográfica que ella escribe sobre la vida y obra de este personaje. Y también por ahí hay una, la que les escribo es Catherine Blair, es la nuera, se casó con el hijo de María Antonieta, y dice ella, comenta en algunas entrevistas que le hicieron sobre su libro, que jamás se hablaba de ella, jamás nadie en la familia, cuando se preguntaba sobre la madre de su pareja, pues que había tenido un trágico accidente en París, que se había enfermado y que había muerto. Nadie hablaba de ella, y por supuesto el esposo mucho menos, y su pareja tampoco. Hasta que después, ya por fin
hicieron el intento, ya ella empezó a recopilar toda la información. Dice que un día recibió una llamada diciendo, oye, qué bueno que te casaste con, no sabía que qué bueno que te casaste con el hijo de María Antonieta, una mujer extraordinaria que hizo tantas cosas. Es muy lamentable su suicidio. Cuando a ella, a Catherine Blair, le llega esto, pues empieza una búsqueda para ver quién fue la madre de su esposo. Y gracias a ella es que escribe esta biografía, novela, que les digo, bastante completa. Después se hace una película en los 80s que bastante, yo tampoco la he podido encontrar, así que si ustedes algunos saben, es una película que se llama Antonieta, dirigida por Carlos Saura, donde también aborda todo este periodo. Y un poquito se llega a comentar en también en algunas historias biográficas que tienen que ver con Vasconcelos. Como les digo, fue un personaje bastante importante para la vida de todos ellos. Lamentablemente yo no encontré tantos textos que estuvieran disponibles en la red. Y la versión, yo la alcancé a leer cuando estaba en una casa donde encontré una biblioteca muy bonita. Dentro de la biblioteca se encontraban las cartas de amor a Manuel Lozano. Manuel Rodríguez Lozano. Entonces, es un personaje que a mí la verdad me causa bastante antipatía, por eso es que a veces hasta su nombre se me olvida, por más de que Antonieta me gusta mucho. Es una mujer muy apasionada, escribe muy bien. Y bueno, vamos a ver si encuentro ya para cerrar. Quisiera leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la vida de María Antonieta Rivas Mercado? ¿Qué opinan ustedes acerca de estas mujeres con fuerza, con un legado, que han sido invisibilizadas a través de la historia? Ustedes sabían tantas cosas de María Antonieta Rivas Mercado, sabían que fue la fundadora de varios teatros, que fue la fundadora de la Orquesta Sinfónica, que bueno, pues que incluso fue un parteaguas para la educación pública. Hay muchos estudios por ahí de ella, sin embargo, yo creo que todavía falta más, sobre todo recuperar estos textos, esta forma de escribir, esta forma de desbordarse a través de la literatura. Que, por ejemplo, decía, vamos a hacer acá unas de las frases que dice, solo padeciendo amor se sabe cuánto se ama. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta manera de entregarse que tiene María Antonieta? ¿Ustedes conciben el amor de esa manera? Una manera de entregarse desbordada, donde todo tu dinero, a lo mejor esa fue una de las cosas que yo considero que le pesó más. Una mujer que siempre se sintió sola, pues su única compañía era basada en esta, pues sí, esta actitud daditativa, ¿no? Donde su generosidad tal vez no le jugaba a favor, ¿no? A veces la gente es más interesada de lo que nosotros quisiéramos, y a lo mejor esto también le afectó a María Antonieta, el saber que todos los enamorados que tuvo, excepto su primer marido que fue un completo fiasco, todos los enamorados que tuvo estaban interesados en su herencia, ¿no? En esa posibilidad económica que ella tenía. ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme, ¿qué creen? También por ahí decía algo así, que bueno, es que es una mujer completísima. Si ustedes han leído algo de Antonieta, si ustedes ya habían escuchado acerca de María Antonieta Rivas Mercado, que seguramente si ustedes viven en México, en cualquier lugar del país, estoy segura que por ahí se van a encontrar con una calle, con una escuela o con un lugar, un centro de cultura, un teatro, algún espacio que se llame María Antonieta Rivas Mercado o que tenga el apellido Rivas Mercado, porque definitivamente marcaron para la historia de nuestro país. Si ustedes ya conocían algo así, platíquenme qué es lo que opinan. Como les digo, yo encontré muy pocas cosas, así que los voy a invitar a que ustedes adquieran estos libros. Como les decía, hicieron bastantes recopilaciones, y que busquen esta película de Carlos Saura, que es Antonieta. Si se quedaron con más dudas acerca de su vida, si se quedaron picados y les gustaría, pues por ahí, Andrés Enestrosa también fue uno de sus compañeros. O sea, es que imagínense nada más rodeada de tantos personajes. Ya quisiera yo estar rodeado de uno de esos personajes. Y ella estuvo
pero en todos los círculos máximos ahí de todo. Yo voy a terminar al parecer ya el capítulo de hoy para que no se extienda, porque ya nos extendimos un poquito, pero agradezco mucho sus comentarios porque me hace sentir que están aquí conmigo, que están compartiendo, que están disfrutando. Si ustedes tienen textos de María Antonieta en PDF, no duden en compartirlos con nosotros, pónganlos abajo para que todos podamos leerlos. Yo lamentablemente les digo, esta vez no encontré cosas tan accesibles, lo que me parece una verdadera tristeza, porque es una persona que vale mucho la pena revisar. Pero si ustedes por ahí leen las cartas a Manuel Enríquez, y también por ahí tiene otros textos, cuentos, poemas. Bueno, esta mujer ya estaba decidida, ya tenía su plan. Cuando llega a Bordeaux, ella decide que va a escribir un libro, que lo va a publicar y que mientras lo publica y se vende, se va a publicar otro que ya va a escribir. Entonces ya tiene un plan armado. Es una mujer bastante segura de sí misma, que su padre le ayudó. ¿Cuánta falta no hace que nuestros padres nos empoderen como mujeres intelectuales? En esa época, pues no se permitía mucho. Voy a leer sus comentarios, me da mucho gusto que estén participando. Ahora sí. Y bueno, a ver, dice por ahí, es que luego no los veo como debería, pero bueno, ya vi, dice por ahí Sari Imperio. Gracias, es hermoso lo que nos cuentas, no sabía de ella, pero ahora la buscaré. Sí, Sari, búscala, seguramente te va a gustar. A las mujeres nos encantan estas historias románticas de amor apasionado, pero aguas, porque ella fue una de las que creyó en esta idea del amor romántico, que yo creo que sería sano ir eliminando. ¿Cuántas cosas no le costó el creer? Y que en esa época era normal creer en este tipo de amor. Sin embargo, ¿cuántas decepciones se pudo haber ahorrado si no se hubiera desbordado por un romance? Tal vez no lo habrían robado y no habrían abusado tanto de ella las personas que decían amarla, ¿no? Que eso es lo más importante. Por eso es que en estas épocas de amor hay que analizar las maneras en las que amamos y no romantizar tanto estas historias, sino analizarlas con una mirada crítica, una mirada feminista, empoderarla, pero también decirle, oye María Antonieta, no te pases, tampoco es así, o sea, no exageres, es amar, pero dentro de tus límites. Dice por ahí Diros, muchas gracias, qué bueno que estás conectado. Dice, muy trágica figura. Es difícil descubrir lo que sucede con su caso. No debía dar todo su amor ni todo su cariño, debía quedarse algo para ella, para escribir muchas historias y películas. Pues es que la verdad, ella es actriz, escribe teatro, dirige teatro, aparte también es escritora que tiene cuento, poesía, dramaturgia, incluso ella escribe el manifiesto político de Vasconcelos, cuando es el manifiesto de campaña, ella lo escribe muchísimas cosas, también se relaciona en los mejores círculos, les digo, del arte del mundo, o sea, traductora de muchos idiomas, es una de las más reconocidas, y no solo, ella pertenece al círculo de los contemporáneos, no solo porque financia a muchos, no solo porque es mecenas de la mitad de ellos, sino porque tiene talento. Y en esa época era muy difícil, como les digo, si ahorita es difícil reconocer a las mujeres con talento en círculos que se pueden llamar club de Tobis, ¿no? En círculos dominados por hombres, imagínense en esa época. Y que ella se haya ganado ese lugar. Lamentablemente, como les digo, el hecho de que haya tenido tanto dinero y que lo haya podido gastar, pues le ayudó a favor y en contra, ya que también se encontró con mucha gente, pues que la seguía por lo mismo. Y yo creo que eso la llevó, como les repito, a esa soledad que la llevó al suicidio en algún momento de su vida. Muchas gracias por tu comentario, Isidro, muchas gracias a Sari por tu comentario, muchas gracias a todas las personas que reaccionaron, yo ya voy a terminar la transmisión, muchas gracias a Ceci Bonilla, a escritor John Lewis, a Marianne Blas, a Gutari Aufdermaur y Arekusu Mikusu, espero que haya leído todos los nombres correctamente, a todos los que se conectaron a través de mis otras páginas. Recuerden que si quieren seguir más contenidos, no solo de estas cápsulas, sino más contenidos, los pueden checar en mi página oficial, Michelle Gaitán Librarte, Michelle Librarte Gaitán, así me encuentran en las páginas oficiales donde les comparto otro tipo de cosas acerca de reflexiones que tienen que ver con filosofía, con el amor, con el arte
y con el cine, que también me apasiona. Y aquí, recuerden, todavía seguimos con estas historias apasionadas de la vida y obra de autores. En la próxima semana nos vemos el martes a las 3:30 de la tarde. Esta vez por azares del destino, pues me costó un poquito de trabajo iniciar puntual, pero ya nos vamos. Los espero el próximo martes a las 3:30 en este su espacio, aquí en este lugar tan bonito de escritores mexicanos independientes, pero mexicanos y de todo el mundo. Espero que compartan y recuerden, si quieren que le dé vida a su obra o a algún autor que a ustedes les guste en este mes, en esta temporada de Los Enamorados, pues recomiéndenme autores. Si ustedes se perdieron la primera temporada, que fue el Club de los Suicidas, vida y obra de autores que optaron por ese tipo de muerte, que María Antonieta también quedaría aquí, aunque ella entra en las dos, el amor y el Club de los Suicidas. Vean la primera temporada acá abajo, denle like, sigan y compartan estos contenidos para que más gente se entere de estos datos tan interesantes. Y nos vemos la próxima semana a las 3:30 hora México, aquí en la página oficial de Escritores Mexicanos Independientes. Un saludo a Rodolfo Hernández Arellano, dice saludos cordiales. Pues saludos, un abrazo grande. Yo espero que se le hayan pasado excelente el día de hoy, espero que se le hayan pasado excelente el domingo, que fue el Día del Amor y la Amistad. Espero que ante todo, ante todos, primero estemos cada uno de nosotros, el amor propio. Consintámonos con literatura, consintámonos con poesía, amémonos cada día más para que no nos pase como María Antonieta y disfrutemos de amores más sanos. Así que yo los dejo. Ahora sí, el próximo capítulo ya va a venir bien meloso para que no digan que hasta en el amor soy medio darky. No, vamos a disfrutar de otras temporadas y propónganme también qué otra temporada les gustaría que abordemos, un tema en específico para abordar a los autores con su vida y obra. Recuerden, yo soy Michelle Gaitán, disfruté muchísimo estar con ustedes el día de hoy y recuerden, nos vemos la próxima semana, el martes a las 3:30 en punto. Bueno, por ahí, antes de que me vaya, les leo el último comentario. Dice, yo escribo del amor y la amistad, Rodolfo Hernández. Pues, ¿qué te parece si para la próxima podemos iniciar? Para terminar, ¿qué les parece si el último capítulo de la temporada me mandan sus escritos sobre el amor? Y voy a hacer un capítulo específico dándole vida a sus textos, así que váyanme mandando a inbox o a la página aquí de Escritores Mexicanos Independientes, váyanme mandando sus textos para que podamos hacer una recopilación y los pueda compartir en la última temporada de la vida y obra de los más amorosos. En esta temporada del amor vamos a hacer un capítulo más que ya tengo programado ahí de un amoroso, y el siguiente, si les parece bien, voy a compartir los textos que ustedes me envíen sobre el amor y la amistad. Muchas gracias por eso, Rodolfo. Estoy pendiente y estoy pendiente a todos sus comentarios. Recuerden, si no lo vieron en vivo, no se preocupen, yo los contesto. Me da mucha alegría verlos conectados, me da mucha alegría contestarles sus mensajes desde aquí, Toluca, Estado de México. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente.